Separarse de los seres queridos y allegados, sea cual sea la causa, siempre es doloroso. Reconociéndose y aceptándose a sí misma y a sus sentimientos, la persona supera las situaciones difíciles y solo entonces empieza a construir su vida de una manera nueva. Se trata de un proceso psicológico complejo en el que experimenta varias etapas. Etapas de la ruptura de pareja en psicología. La ruptura provoca el desarrollo de un estado psicológico grave, cuya salida va acompañada de varias etapas de destrucción. La inmersión en la depresión crea una impresión de desesperanza de la situación. Sin embargo, es posible hacer frente a este estado. A continuación consideraremos todas las etapas de la ruptura de una relación, entre las cuales los psicólogos distinguen 5 etapas principales de inmersión en el duelo, y consejos para facilitar la salida del mismo. Acelerar la recuperación psicológica ayuda a familiarizarse con la información sobre el curso de estas etapas, cómo pasan, cuánto duran y cómo puede ayudarse a sí mismo. La experiencia aguda debida a una ruptura con un ser querido se manifiesta en todas las personas en diferente grado. Sin embargo, existe una sintomatología similar, expresada por espasmos de garganta, respiración rápida, sensación de vacío o pesadez en la región abdominal. La expresión más llamativa de las manifestaciones descritas por el enfermo es la presencia de una tensión constante o una sensación de angustia. La respuesta conductual a la despedida de un ser querido se manifiesta de forma diferente en cada persona. Algunas personas permanecen estancadas en un estado difícil durante meses o incluso años. Otras entablan nuevas relaciones, intentando olvidar rápidamente la ruptura. Las mujeres, sobre todo las jóvenes, viven la ruptura con violencia. No se avergüenzan de sus emociones, aunque perciben la ruptura como algo terrible. A una edad más madura, las manifestaciones emocionales son menos pronunciadas, pero el resentimiento y la angustia permanecen durante mucho tiempo. A diferencia de las mujeres, los hombres, debido a su naturaleza reservada, tienen más dificultades con las rupturas. El alivio del resentimiento y el dolor no llega durante mucho tiempo, porque la separación no se negocia, y las emociones no encuentran una salida. El periodo agudo de la separación dura de 4 meses a 1 año. En este caso, las etapas que se describen a continuación no tienen límites temporales claros, ya que dependen en gran medida de las características psicológicas de la persona. La primera etapa, distinguida por los psicólogos como negación de la pérdida de relaciones, va precedida de un estado de shock. Ante la ruptura de las relaciones, la conciencia de la persona se niega a percibir lo que está ocurriendo como realidad. Se produce un adormecimiento del alma, un aturdimiento de los sentimientos. Esto se manifiesta por lapsus en la memoria, y la incapacidad de reproducir los acontecimientos en su totalidad. El shock actúa como defensa de la psique humana. Esta etapa va acompañada de las siguientes manifestaciones en el comportamiento y el estado. La persona suspira con frecuencia y, pesadamente se queja de fatiga, pierde peso por falta de apetito. Puede haber una pérdida del sentido de la realidad, puede haber un distanciamiento emocional de los demás. En estado de shock, el doliente aún no siente plenamente el dolor de la pérdida, sino que simplemente no cree en ella. La mente se da cuenta de que todo va mal, pero los sentimientos están adormecidos. Negación del fin de la relación. Al shock le sigue una fase de negación. En esta fase, la persona no cree en la realidad de la pérdida de la relación. Por lo general, no niega el hecho de la ruptura, sino su permanencia. Es decir, intenta convencerse a sí mismo y a los demás de que todo cambiará pronto para mejor. La etapa de negación se caracteriza por manifestaciones conductuales como incapacidad para concentrarse en las realidades del mundo que le rodea, percepción poco clara de todo lo que ocurre alrededor, como a través de un velo, ver por error la cara de un ser querido entre la multitud, esperar a que vuelva cuando suena el timbre. Tales manifestaciones, a pesar de su naturalidad, son percibidas por el doliente como una locura casi inminente. En la negación, se produce una inmersión en un mal sueño, del que se quiere despertar y asegurarse de que todo sigue igual. Sin embargo, con el tiempo la conciencia se da cuenta de la realidad de la separación, se despiertan las emociones reales, los sentimientos y el dolor de la pérdida. Para no quedarse estancado durante mucho tiempo en esta fase, los psicólogos aconsejan no sumergirse en uno mismo, en la medida de lo posible comunicarse con otras personas, hacer cosas cotidianas. Es importante ocuparse de algo interesante y emocionante, así será más fácil superar la gravedad de la ruptura. Expresión de los sentimientos. Tras la constatación de lo sucedido, se despiertan sentimientos. Son muy variados y contradictorios. Hay sentimientos de dolor y rabia, ira y resentimiento, odio y desesperación, ansiedad y vergüenza,
culpa e inhibición de la agresión. El más peligroso de los estados que los psicólogos consideran la prohibición de la agresión. La persona no se permite enfadarse, y se hunde más en un estado negativo. Para superar con éxito esta etapa, no es necesario avergonzarse de sus sentimientos, es mejor darles rienda suelta. Es conveniente compartir los sentimientos y emociones con las personas cercanas, y no albergar resentimiento en uno mismo. Derramar la rabia, la ira y a veces el odio, acompañado de lágrimas, permite a la persona desprenderse de la situación, que es sustituida por el alivio y luego la curación. Diálogo y negociación. Esta etapa se caracteriza por el deseo de negociar con la otra parte para renovar la relación. Al mismo tiempo existe el miedo a la soledad, la comprensión de la imposibilidad de existir como antes, y el terror pánico ante los problemas de la vida. Este estado es parecido a un columpio, cuando en la cabeza nacen las más increíbles opciones de reconciliación, engañándose a sí mismo que todo todavía puede ser devuelto. Una persona no hace intentos de establecer una nueva vida. Superar esta etapa solo es posible si te das cuenta de que es imposible continuar la relación. Para ello es conveniente cambiar de entorno, irse de vacaciones, cambiar, si es necesario, de lugar de trabajo para no encontrarse más con la persona que rompió la relación. Intente no pensar en él, llenando su tiempo libre con actividades excitantes, encuentros con gente interesante. Periodo de depresión. Después de una actividad tormentosa dirigida a intentos infructuosos de restablecer la relación perdida, llega el periodo más difícil, la etapa de depresión. Habiendo desplazado la antigua percepción dolorosa de la ruptura ocurrida, la psique es incapaz de llenar el vacío resultante con otros sentimientos. Este periodo se caracteriza por un repliegue sobre uno mismo, una inmersión profunda en la constatación de la pérdida, una toma de conciencia progresiva de lo sucedido y un deseo de comprender y perdonar. La idealización del iniciador de la separación, el deseo de encontrar en él los méritos, y borrar las malas cualidades y acciones. Tales procesos son muy dolorosos, a través de un profundo sufrimiento, angustia aguda, desesperación y desesperanza. A veces van acompañados de pensamientos extraños y aterradores sobre el sinsentido de la existencia ulterior o, por el contrario, sobre lo feliz que podría ser su futura vida en común. En esta etapa se observa frialdad en las relaciones con los seres queridos, irritabilidad, incapacidad para concentrarse, inmersión en acontecimientos pasados, deseo de estar solo. Salir del estado depresivo implica buscar ayuda de un psicólogo. Es importante que las personas cercanas estén cerca, le apoyen y no le dejen quedarse solo con sus preocupaciones. Los psicólogos recomiendan sumergirse en la vida cotidiana con sus preocupaciones y problemas. Aceptación de lo inevitable. La peculiaridad de esta etapa es la vivencia de dos fases, la aceptación y la humildad. Hay una aceptación gradual de la separación con el trasfondo de la liberación del dolor y la tristeza, sueño normalizado, aparece el apetito, hay interés por las actividades profesionales, los pensamientos sobre la ruptura aparecen cada vez con menos frecuencia. Punto y coma. La imagen de la persona que se ha ido ya no es el centro de la vida, la experiencia se manifiesta por episodios de duelo, a veces muy agudos, pero que pasan rápidamente. En términos de duración, esta etapa puede durar hasta un año. Finaliza más a menudo después del aniversario de la separación. La adaptación progresiva conduce a la toma de conciencia de la irreversibilidad de la relación, y de la necesidad de seguir adelante, libre del peso de la separación. La etapa de resignación o cierre, que sustituye a la aceptación de la situación de ruptura, es la última fase de la ruptura. No hay plazos definidos para la duración de todas las etapas. Son demasiado individuales y son el resultado de los esfuerzos de una persona por salir del estado de dependencia del iniciador de la ruptura, de su deseo de encontrarse en un mundo nuevo y formar una nueva relación. Para ello, es necesario aprender a planificar su vida, subir el listón de la autoestima, convencerse de su propia singularidad, darse a sí mismo una actitud de felicidad. Es importante aprender a regocijarse en el hecho de que a partir de la triste experiencia fue capaz de salir victorioso, no romper, y renacer a una vida feliz y plena. Esta será la etapa final de la despedida, aceptar la ruptura definitiva. ¿Qué hacer después de un divorcio? Para curarse de un estado psicológico pesado causado por la separación de un ser querido, los psicólogos recomiendan tanto a las mujeres como a los hombres intentar olvidar la situación, aceptar lo sucedido y poner un punto y aparte en la relación. Así se librará de recuerdos intrusivos y pensamientos tristes. No se guarde el dolor en su interior. Comparta sus sentimientos con las personas cercanas. No te encierres en ti mismo,
No te dejes llevar por la pereza y alimenta tu herida del alma. Atención cuidadosa a su salud. Los síntomas negativos característicos de un estado depresivo pueden causar graves daños a la salud. Si es imposible hacer frente a la depresión por sí solo, debe acudir a un psicoterapeuta. Las etapas incompletas de separación destruyen a la persona, debilitando sus defensas. El especialista ayudará a aceptar lo que ha pasado y a dejarlo ir. Una vez aceptado el dolor de la pérdida, es necesario dirigir la energía a cumplir con las tareas profesionales y cotidianas, como autotraining para elogiarse y quererse, sin olvidar la necesidad de verse bien. Dedicar el tiempo libre a ir de compras, pasarlo en el círculo de amigos y conocidos. El día debe estar lleno de una variedad de eventos. Se trata de reuniones, viajes, paseos, tertulias. Prepárate para una nueva vida, en la que reinarán la esperanza, la fe y el amor. Conclusión. Después de pasar por todas las etapas de la separación, una persona se da cuenta de que la vida continúa, que sigue teniendo sus valores y, habiendo dejado atrás el dolor y el resentimiento, habiendo aceptado el hecho de la ruptura, ya es capaz de entrar en una nueva vida feliz, con toda la plenitud de sentirse con fuerzas para revivir. ¿Te ha sido útil el artículo? Puntúalo 5/5. Número de valoraciones, 3.